Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Para los que no me conocen, yo soy Tato de Tato Mateando. Gracias por acompañarme. De paso, si no me conoces, te invito a visitar el canal y a suscribirte, a activar las notificaciones para recibir todas las novedades de YouTube. Como lo viste en la miniatura, en el titular, estamos acá para hablar sobre el alquiler, la renta de una moto en Tailandia. Te voy a mostrar la moto que me acompaña ahora. En este momento es una Honda ADV 150. Bueno, pero esto no es lo importante del video. Quiero que tu experiencia sea de lo mejor alquilando una motito y que la disfrutes a pleno, que no tengas que pasar un mal momento, un mal trago. Me voy a instalar acá tranquilo, me voy a sentar para comentarte todo lo que estuve analizando y recopilando información sobre el tema. Todas las cosas que te voy a decir tienen su importancia, no tienen un orden específico, salvo la primera cosa, que eso sí, te pido encarecidamente, le hagas caso, me hagas caso, lo consideres una palabra de amigo. Cuando vayas a venir a Tailandia, si tu idea es venir y alquilar una motito, te pido por favor que tengas una mínima experiencia. No vengas a aprender a andar en moto en Tailandia. Es una sugerencia que me vas a agradecer. Te cuento un poquito. Veo mucha gente que se compra una película de que es llegar a Tailandia y al llegar alquilar una moto. No es tan así, no es tan sencillo. Te voy a contar todo por qué detalladamente. Lo dicen en muchas guías, lo sugieren muchos turistas, se lo ve mucho en internet y está fantástico. Es una manera increíble de aprovechar el país con lugares tan lindos, maravillosos. Es un medio barato para alquilar y te da una libertad terrible de no depender de horarios, de nada. Así que acordate de ese punto fundamental. Si no anduviste nunca en moto, no vengas a aprender acá. Si estás planificando un viaje con buena antelación, pedir a un amigo que te enseñe, que te preste, anda a una escuela de moto, lo que sea. Aparte te digo, no hace falta ser un campeón del motociclismo, no hace falta ser Valentino Rossi ni Marc Márquez para manejar acá. Simplemente tener nociones básicas, con eso es más que suficiente. Ese punto quiero que sea el más importante, si se quiere, de este video. En segundo lugar, bueno, para alquilar una moto tenemos que dirigirnos a una agencia. Normalmente en los lugares turísticos, ahora yo me encuentro en la localidad de Phuket, al sur de Tailandia. Es una localidad grande esta, pero normalmente en los lugares turísticos vas a encontrar alquiler de motos en todos lados, no necesariamente y solamente en agencias, que las hay muy completas, pero vas a encontrar en una barbería, en un estudio de tatú, en el hotel mismo donde te hospedás pueden tener motocicletas disponibles. En fin, vas a encontrar una amplia variedad de ofertas. En este caso, lo que puedes hacer, la mejor referencia hoy en día es mirar en internet quién tiene las mejores críticas, mayor cantidad de buenos comentarios y demás. Eso habla un poco de la seriedad de la agencia donde vas a alquilar tu moto. En cuanto a los precios, varían muy poquitos entre una y otra porque, bueno, hay mucha competencia. Por lo que te dije anteriormente, hay motos en todos lados para alquilar. Una vez en la agencia, hay cosas a tener en cuenta y si querés toma nota. Primero, seleccionar la moto que quieras. Hay de todo tipo, normalmente scooter, automáticas, sin cambio, pero para el que quiere también algo más deportivo, lo va a conseguir sin ningún tipo de problema. A lo que voy con esto, hay todo tipo de motos. Comprar lo que te considere capacitado para manejar y lo que te haga falta de acuerdo a la ciudad, al pueblo donde estés. Por ejemplo, te conté que estoy en Phuket. Acá en esta isla hay muchas montañas, como pasa en Koh Tao, como pasa en Koh Chang, por dar ejemplos. Y si estás con un amigo o una pareja, van a alquilar una sola motito, fíjate que sea no la más chiquita que tengan para alquilar, porque se te va a hacer realmente difícil subir la montaña.
Las carreteras en Tailandia, por lo general y la gran mayoría, están en muy buen estado. Así que eso es un punto a favor a la hora de disfrutar del paseo. Ok, en cuanto a la moto. Una vez que estás en la agencia, elegiste tu moto, viste cuál te gustó, acordaste precio. Es muy común que te pidan el pasaporte, que ellos se queden con el pasaporte hasta que la vayas a devolver. Si la agencia es seria, por ahí no tenés problema, pero por ahí no sabés si la agencia es seria, ¿sí? Entonces mi humilde sugerencia es que nunca dejes el pasaporte. Pactes un depósito en efectivo. Al devolver la moto se te reintegra el depósito sin problema. Pero ¿qué pasa? Lo vas a leer en muchos comentarios. A mí me han llegado comentarios, me lo contó gente amiga, que puede pasar que tengas un inconveniente con la moto. Eso no es ninguna locura, hasta se te puede caer en el estacionamiento. Es muy común. Entonces, al tener tu pasaporte es como que estás rehén de la situación. Si rompiste un espejito, te van a querer cobrar una fortuna, te van a pasar muchas veces el precio del repuesto original y bueno, hasta que no lo pagues no vas a tener de nuevo tu pasaporte. Así que esa sugerencia tenela en cuenta. Pacta con un depósito, no con el pasaporte. Es más, a la hora de buscar en la ciudad en la que estés, podés buscar en internet agencia que renten motos sin tener el pasaporte, sin mantener el pasaporte. El pasaporte te lo van a pedir en todos lados para hacer una copia. Optá por los lugares que se quedan con la copia. Ese es un buen consejo. Como te decía, una vez que ya tenés elegida tu moto, hacele un control exhaustivo. Pegale una recorrida de punta a punta. Hoy en día todo el día tenemos una cámara encima porque tenemos nuestro teléfono, así que al más mínimo detalle que tenga la moto, sácale una foto, hace un video, resaltando todos los puntos, los detalles que pueda tener, una pintura saltada, una calcomanía rota, un raspón, una caída. Son motos usadas, en su mayoría andan perfectamente, pero son usadas, o sea que tienen detalles del uso, lógicamente. Así que acordate de capturar todo lo que tenga la moto, todos los detalles que tengan, para evitar un entredicho cuando vayas a devolverla y que te digan, che, mira, apareció tal cosa, tal otra. ¿Sí? Haceme caso en eso, porque uno lo escucha y sabe que esas cosas suceden. Así que eso tenelo en cuenta. Otra cosa, a la hora que vas a pegarle ese control a la moto, asegúrate, mira, principalmente cubiertas que estén en buen estado, comproba las luces, que funcionen todas, y si la agencia te lo permite, date una vueltita a manzana, proba los frenos, que anden bien. Son cosas que te van a hacer más placentero tu paseo. En caso que la agencia no te lo permita, una vez que la tenés alquilada, si vos salís, ves que los frenos no funcionan como corresponde, volvés a la agencia así que te la cambien porque no funcionan los frenos. Bien sencillo. Una vez que ya tenés la moto, ya la sacaste de la agencia te va a proveer de cascos. Busca uno que te sea cómodo y siempre usa el casco, por dos motivos. El primero, obviamente, la seguridad, eso se sabe. El primer motivo es ese. El segundo motivo, si te agarra un control policial sin casco, seguramente vas a terminar pagando una multa. Y me vas a decir, sí, pero se ve en Tailandia que la gente anda sin casco. Sí, anda sin casco, andan de 3 personas, 4 personas en una moto, pero son tailandeses. A vos, cuando te vea turista, el policía te va a parar seguro. Amigos, hacemos un alto en el camino porque me detuvo un control policial para pedir como corresponde, me parece bien. Los papeles, la licencia internacional, el casco, y te va a sacar unos buenos pesos. Es una crítica que, bueno, después nos tomamos una cerveza, compartimos una cerveza, me la pagás vos, con lo que te estoy ahorrando en multa. Hablando de control policial y multas, tenete presente que tenés que traer un carnet internacional, una licencia internacional de conducir, ¿sí? Obviamente para moto. Si tenés para auto no
no sirve para nada en caso, salvo que vayas a alquilar un auto. En mi caso, yo vengo de Argentina, en mi caso es muy fácil de tramitarla, se la tramita en el Automóvil Club Argentino. No te puedo dar precio porque, bueno, justamente es Argentina. Te voy a dar un precio hoy, mañana ya no sirve. Pero en la página del Automóvil Club Argentino, que acá abajo te la voy a dejar, podés chequear el precio del momento. Simplemente tenés que llevar tu carnet original y DNI y fotocopia de ambos y 4 fotos carnet. Eso es todo y el importe que salga el trámite. Te hacen el carnet, la licencia te la hacen en 5 minutos. Te venís con eso. Es un trámite barato y te puedo asegurar que es mucho, pero mucho más barato que la multa. Así que no te cuesta nada y venite también con eso. Entonces, en el momento que te para la policía o que veas un control policial, vos lo encarás de lo más tranquilo, sabiendo que tenés tu casco y tu licencia a mano. Después, otra cosa a tener en cuenta, muy importante. En Tailandia se conduce al igual que en Reino Unido, que en Hong Kong, con el volante a la derecha, ¿sí? Al revés que como estamos acostumbrados en toda América Latina, en Estados Unidos, muchos países de Europa. Así que por ahí primero, ni bien retiraste tu motito, te conviene ir a un lugar con poca o nada de gente, nada de tránsito, probar, acostumbrarte un poquito antes de ir a lugares más concurridos, donde se te va a hacer más complicado acostumbrarte. Eso tenelo en cuenta porque es muy importante. Otra cosa, bueno, que por ahí está medio de más que te lo diga, sentido común siempre. Siempre estás en un país que no es el tuyo, con costumbres distintas a la hora de manejar. Vas a ver que el tránsito por ahí es bastante caótico, ellos se manejan como quieren, andan en contramano, van, vienen, pero son locales, conocen los usos y costumbres del lugar, perdón. Por lo tanto te pido sentido común, respetá a pleno todas las normas de tránsito, respetalas, sé prudente, baja velocidad. Todo eso te va a ayudar a que disfrutes más del paseo. Obviamente, no beber si vas a conducir, ¿sí? Si una noche saliste, se te dio por tomarte algunos traguitos, tranquilamente dejás la moto donde está, te venís en taxi. Acá hay taxis en todos lados, son muy baratos y te volvés de forma segura a tu hotel. Al otro día buscas tu moto donde la dejaste. Acá es muy seguro, no pasa absolutamente nada. Así que disfrutás otro día más de la moto. A ver, para ir redondeando, las cosas importantes que quiero que tengas en cuenta. No vengas a aprender acá. No me voy a cansar de repetirlo. Créeme, vine en muchísimas oportunidades a Tailandia y lamentablemente en cada una de ellas me tocó ver algún accidente de mayor o menor envergadura, con mayores o menores lesiones. Pero todas esas son cosas que se pueden evitar. Y acordate que estás de vacaciones, viniste a disfrutar, no viniste a pasarte un día en un hospital o a terminar enyesado o a lastimarte en el mejor de los casos. Tenete en cuenta eso. Siguiendo con este redondeo y haciendo un resumen: casco, licencia internacional, no tomar, sentido común, respetar las normas de tránsito locales. Esas serían cosas. Pegar un buen control a la moto antes de que te la entreguen. Con todo eso, no quiero que pienses que con este video te estoy desalentando a la hora de alquilar una moto. Absolutamente todo lo contrario. Vení y alquilala teniendo en cuenta esas pautas. Si tenés en cuenta esas pautas, créeme que vas a disfrutar de la moto un montón. Vas a disfrutar de este bellísimo país, lo vas a exprimir mucho. Te va a rendir mucho más el tiempo, vas a tener, como te dije al principio del video, la libertad de moverte por donde quieras, a la hora que quieras, sin esperar una excursión o lo que sea, sin pagar de más. Alquilar la moto es barato, así que bueno, todo esto que te hablé y que te comenté, y espero no haberme ido tan largo, es simplemente con la intención de que tu alquiler de una moto y tu paseo en Tailandia sea la mejor experiencia de tu vida. Queridos amigos, esto fue todo.
Espero te haya servido. Si una sugerencia de todas las que te di te sirve, yo ya me doy por realizado y este video cumplió su objetivo. Espero este video te haya gustado tanto como me gustó a mí hacerlo. Te repito, si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete, se vienen muchas más novedades y videos sobre Tailandia, muchos eventos, zonas particulares que estuve haciendo y que voy a seguir haciendo, y a medida que el tiempo me va dando voy editando y subiendo. Así que suscríbete, dale click a la campanita y YouTube te va a mantener al tanto a medida que voy cargando nuevo contenido. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en otro nuevo video de Tato Mateando.